Ahora bien, tenemos los exponentes y las raíces cuadradas. Entonces, ¿qué es un exponente? Los exponentes muestran la cantidad de veces que un número se repite en una multiplicación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? 3 por 3 por 3 por 3 por 3 será igual a 3 a la 5. ¿Por qué? Porque en esa multiplicación el 3 se repite 5 veces. Y eso lo vamos a denotar como 3 a la exponente 5. Entonces, en este caso, al 3 lo llamamos la base y al 5 lo llamamos el exponente. Podemos ver otro caso donde están los números mezclados. Entonces observemos que en este caso, en esa multiplicación el 7 se repite 2 veces, por ende sería 7 a la 2, y el 2 se repite 4 veces, entonces sería 2 a la 4, y pues se mantiene el símbolo de la multiplicación, porque pues esos 2 7 y esos 4 2 se están multiplicando entre ellos. Entonces, en vez de escribir toda esa cantidad de números, simplemente escribimos 7 a la 2 por 2 a la 4. Entonces, tenemos que la raíz cuadrada de una cantidad es un número que al ser multiplicado por sí mismo da como resultado dicha cantidad. Eso es la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, raíz de 2 por raíz de 2 es igual a 2. Raíz de 9 por raíz de 9 nos da 9, lo cual quiere decir que la raíz de 9 tiene que ser 3, porque 3 por 3 también da 9. Aquí tenemos además que efectivamente la raíz cuadrada también puede ser expresada como un exponente, como lo que teníamos arriba, pero un exponente que ya no es un número natural, sino es un número fraccionario. Eso es la raíz cuadrada, entonces tengamos en cuenta eso, porque es muy importante. La raíz puede ser expresada como el exponente 1/2. Entonces tenemos nuestra nota, y son las propiedades que cumplen los exponentes, que como la raíz cuadrada también es un exponente, también lo cumple la raíz cuadrada. Entonces observemos, cuando tenemos la misma base multiplicando pero con diferente exponente, entonces en este caso sería m a la p por m a la q. Si tenemos la misma base, simplemente vamos a decir que eso es igual a la base m elevado a la suma de los exponentes. Ejemplo, 8 a la 10 por 8 a la 3, 10 tienen la misma base, que es 8, y los exponentes serían 10 más 3, 13. Entonces eso nos daría 8 a la 13. Ahora, si tienen distinta base, pero mismo exponente, entonces m a la p por n a la p. Entonces sencillamente el exponente cubre todo y tenemos una multiplicación entre esas dos bases. Entonces sería m por n y todo eso elevado a la p. Ejemplo, 4 a la 3 por 5 a la 3. Entonces observemos que tienen el mismo exponente, entonces las bases se multiplican. Entonces, ¿qué vamos a tener? 5 por 4, 20, y el exponente sigue siendo el mismo, que es 3. Ahora, recordemos que la raíz es un exponente. Entonces, si tenemos raíz de 3 por raíz de 7, es lo mismo que tener 3 a la 1/2 por 7 a la 1/2. Entonces, como comparten el mismo exponente, entonces tendríamos 3 por 7, que da 21, y el exponente seguiría siendo 1/2, que lo expresamos como la raíz cuadrada. Ahora bien, última propiedad, m a la p y a la q. Eso nos daría m por p por q. Ejemplo, 6 a la 7 a la 4. Entonces sería 7 por 4, 28, y al final eso nos daría 6 a la 28. Listo. Entonces ahora miremos las operaciones con las fracciones. Entonces recordemos que las fracciones son de la forma p sobre q, donde p y q son números enteros, y el número de arriba le vamos a llamar el numerador y el número de abajo le vamos a llamar el denominador. Entonces, ¿cómo hacemos la suma? O la resta, porque recordemos que la suma y la resta son operaciones opuestas, entonces se cumplen las mismas propiedades. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos casos. Uno, cuando las fracciones tienen el mismo denominador. Por ejemplo, a sobre c más b sobre c. En ese caso es muy sencillo, es el caso más sencillo de la suma de fracciones, porque lo único que hay que hacer es sumar a más b y conservar el denominador. Ejemplo, 2 séptimos más 9 séptimos. Observemos que tienen el mismo denominador que 7, entonces solo hay que sumar 2 más 9, que nos da 11, y mantener el denominador, que es 7. Otro ejemplo, 5 sobre 12 menos 13 sobre 12. Entonces ya sabemos hacer esa resta. 5 menos 13 me da menos 8,
el negativo se conserva ahí, menos 8, y el denominador se conserva porque era el mismo, entonces sigue siendo 12. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las fracciones tienen un denominador distinto? Como en este caso, a sobre c más b sobre d. Entonces, ¿cómo sería ahí? Simplemente multiplicamos en cruz a por d más c por b. Tienen que conservar ese orden, ¿de acuerdo? Porque como ahí hay un signo de suma, también podría haber un signo de resta. Entonces siempre hay que conservar ese orden. A por d más c por b, y eso lo dividimos por c por d. Entonces, ejemplo, 1/3 más 2/5. Entonces eso sería igual a 1 por 5 más 2 por 3 dividido 3 por 5, y eso es igual a 5 más 6 sobre 15, y eso es lo mismo que 11 sobre 15. En el caso de que tengamos dos fracciones, si tenemos 3 fracciones, ¿cómo lo haríamos? Sumaríamos primero 2 y el resultado de esas 2 la sumaríamos con la tercera. Ahora, miremos la multiplicación y la división. Estas operaciones son realmente muy sencillas en las fracciones. Entonces, ¿cómo se hace la multiplicación? A sobre c por b sobre d. Y eso sencillamente va a ser la multiplicación de a por b sobre la multiplicación de c por d. Y listo. Ejemplo, 12 quintos por 6 séptimos. Entonces, 12 por 6, 72 sobre 5 por 7, 35. Y ese sería el resultado. Ahora, ¿cómo se hace la división? A sobre c dividido b sobre d. Eso nos da a sobre c sobre b sobre d, y eso simplemente me dice, multiplique los extremos, en este caso los extremos serían a y d, entonces a por d sobre los medios, que sería c por b. Y eso es todo. Entonces dividamos en este caso 8/3 dividido 5/12. Entonces 8 por 12, los extremos, 96, sobre los medios, 3 por 5, 15. Y eso es todo, la operación en la multiplicación y en la división. Por último, tenemos los exponentes y la raíz cuadrada en las fracciones. Entonces, esto es muy sencillo porque finalmente todas las propiedades de los exponentes se cumplen en las raíces cuadradas. Entonces, bueno, ya lo habíamos visto, cuando tienen la misma base y distinto exponente, los exponentes se suman. Entonces, si son fracciones, sencillamente tendríamos 12 quintos como base para los dos, y uno tiene exponente 4 y el otro tiene exponente 7. Como tienen la misma base, la base se conserva y lo único que se hace es sumar los exponentes. 4 más 7 nos da 11, entonces nos daría 12 quintos a la 11. Listo. Siguiente propiedad, cuando tienen distinta base igual exponente, digamos 1/5 a la 1/2, que sería la raíz cuadrada de 1/5, y 2/3 a la 1/2, que sería la raíz cuadrada de 2/3, y eso es igual a, entonces sencillamente tienen el mismo exponente, entonces multiplicamos las bases, 1 por 2, 2, y 5 por 3, 15, y conservamos el exponente que es 1/2. Siguiente, lo mismo, entonces tenemos 1/3 a la 5 a la 6. Entonces ahí lo único que hay que hacer es multiplicar los exponentes, 5 por 6, 30, y la base que se conserva, 1/3 a la 30. Entonces aquí hay algo importante que decir en cuanto a las fracciones, y es que el exponente puede ser repartido entre el numerador y el denominador. Entonces, por ejemplo, P sobre Q a la M es lo mismo que decir P a la M sobre Q a la M. Simplemente se repartió el exponente para los dos números, el de arriba y el de abajo. Ejemplo, supongamos que tenemos la raíz de 9 cuartos. Eso va a ser igual a 9 cuartos a la 1/2. Recordemos que la raíz es el exponente 1/2. Y pues la propiedad nos dice que lo podemos repartir entre los dos números. ¿Eso qué quiere decir? 9 a la 1/2 sobre 4 a la 1/2, que es igual a la raíz cuadrada de 9 sobre la raíz cuadrada de 4, y esto es igual la raíz cuadrada de 9, 3, sobre la raíz cuadrada de 4, 2. Es decir que la raíz cuadrada de 9 cuartos es lo mismo que 3/2.